Cordial saludo, amigos. Créanos que es un verdadero placer poder saludarles nuevamente y invitarle a que nos acompañen durante la próxima media hora. Como lo decimos habitualmente, este es un espacio donde procuramos cargar sobre nuestra mente aquello que nos fortalece, nos anima, nos levanta, nos renueva. Así es. Buenas. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión y esperamos que realmente pueda ser de bendición para cada una de sus vidas. La semana pasada, fíjate vos que recibimos muchos comentarios y preguntas y apreciaciones respecto del tema que abordamos. Eso nos anima, nos fortalece, nos ayuda a saber que estamos en la buena senda. Y precisamente el programa de la semana pasada, dicho sea de paso, que si usted quiere verlo está en nuestra cuenta de YouTube, hablábamos de una pregunta que le hicieron a Jesús en algún momento de su ministerio. Alguien, un líder judío, le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante, cuál era el primer mandamiento que debíamos tener en cuenta a la hora de agradar a Dios y honrar a Dios, de expresar nuestra devoción por Dios. Y Jesús, por supuesto, tomó esta pregunta que era tan importante y la respondió de manera magistral, ¿no? Y no era algo que desconocían, porque realmente ya estaban dados, ¿no?, los mandamientos, pero Él les recuerda cuál es el más importante. Exactamente. Y Él le dijo: oye Israel, tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Esto hablábamos precisamente lo que significaba amar a Dios en estos términos la semana pasada. Pero Jesús le agregó el segundo, diciéndole, y el segundo es similar. Y dice así: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Casi diríamos que los unió a los dos en uno solo, porque un amor hacia Dios, dice el Señor, siempre tiene que reflejarse, manifestarse en nuestro amor hacia el entorno. Ahora, cuando miramos rápidamente estas expresiones de Jesús, podemos suponer que está hablando que el amor tiene que ir en dos direcciones, hacia Dios y hacia el prójimo. Sin embargo, aquí encontramos un tercer agente O dirección. o dirección al cual debemos considerar el amor, ¿no? Así es, ¿no? Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que otra de las direcciones para amar es a mí mismo. El amor a uno mismo tiene que ver con, digamos, valorarse a uno mismo. Llegar a darse cuenta lo importante que somos delante de Dios, que somos creación de Dios, que Dios nos formó, que tenemos un gran valor. Claro, ¿no? Pero la cosa es encontrarlo, ¿no? Encontrar que realmente valgo. Muchas veces andamos por la vida sin entender quiénes somos, cómo somos y sin valorarnos, ¿no? Entonces es muy difícil amar a otros si yo no me amo a mí mismo. Exactamente. Es en verdad el nivel de amor que Jesús puso que vamos a tener hacia los demás. Si nos amamos a nosotros mismos, estamos en condición de amar a los demás. Ahora, ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Por cierto, me llamaba la atención en estos días un documental que veía acerca de las guerras que se están desarrollando en el mundo actual. Ah, todavía no lo pasaste. No. En el mundo actual, y que me llamó la atención por el nivel de odio que esto implanta en el mundo. Le queremos animar a que podamos ver este documental y luego una reflexión del pastor Anacondia que nos habla de la causa, no solo de las guerras a nivel de naciones, sino
cómo trasladar esos conflictos de odio ¿Cómo se trasladan? A la familia y a otro tipo de relaciones en el mundo en el que vivimos. Vemos este documental y nos reencontramos. Hay guerras que ya no ves tan seguido en las noticias, pero siguen ahí, no han terminado. El mundo está plagado de guerras y conflictos bélicos. Siria es el caso más conocido. En medio de dos guerras, por un lado la guerra civil entre rebeldes pro-islamistas y lo que queda del gobierno sirio. Por otra parte, ISIS sigue conservando medio país, pero lo está perdiendo poco a poco contra los kurdos, los rebeldes, el gobierno sirio y los turcos. En Irak se da la otra mitad de la guerra contra ISIS, pero con mejor suerte que en Siria, porque, al menos, ya no hay una guerra civil tan marcada, aunque internamente nadie se quiere con nadie. La pelea se está centrando principalmente en Mosul, que es la última ciudad grande que conservan los del Estado Islámico. No se dijo nada más de la guerra en el Donbass, pero el este ucraniano sigue en pleno combate, aún con un supuesto cese del fuego que nunca se respetó. Los acuerdos de Minsk siguen sin respetarse y día a día llueven balas y morteros sobre los pueblos de la nueva frontera entre los separatistas prorrusos y Ucrania. Otro país en Medio Oriente sigue en guerra entre dos facciones, la oficialista apoyada por Arabia Saudita y los rebeldes hutis apoyados por Irán, y donde curiosamente los rebeldes están pudiendo contra una Arabia que tendrá un ejército enorme y bien equipado, pero son los peores soldados del territorio, perdiendo tanques y vehículos a un nivel impresionante ante tropas supuestamente inferiores pero con mejores tácticas. Pegado al conflicto de Siria está la eterna lucha entre el Kurdistán, región étnica que se encuentra repartida entre las artificiales fronteras de Irak, Irán, Siria y Turquía. Tiene la peor relación con el Estado turco y desde hace décadas está en conflictos. Los últimos años, gracias al conflicto en Siria, se han reactivado y están en pleno enfrentamiento, principalmente el Partido de los Trabajadores Kurdos, el PKK, de corte socialista, además de distintos grupos menores. Tal vez algunos creyeron que la guerra en Afganistán había acabado, pero sigue allí presente con el Talibán, Al-Qaeda y hasta ISIS con filial propia. El gobierno, apoyado por la OTAN y la ONU, sigue siendo bastante débil, además de corrupto, y podríamos decir que es una guerra que desde 1978 que no termina. La insurgencia de Boko Haram es tal vez una de las más llamativas de África en los últimos años. Comenzaron en 2009, pero tomaron notoriedad por sus ataques directos a civiles en varios países, Nigeria principalmente, Camerún, Níger y Chad. Actualmente el grupo se divide en dos facciones, una aliada a Al-Qaeda y la otra a ISIS, salafistas y poco amantes de la libertad. Un caso famoso fue el del secuestro de niñas para transformarlas en esposas o esclavas. A partir de 2015 una coalición internacional los obligó a replegarse. No solo en Afganistán están Al-Qaeda y el Talibán, todo el norte pakistaní los sufre desde hace 12 años, conflicto que empeoró cuando Pakistán se transformó en una base aliada para ataques a Afganistán. Recién para 2014 empezaron a mejorar las condiciones de seguridad en el norte, que ha sido devastado por los ataques terroristas y las bandas mafiosas. Tal vez pocos consideren México un estado en guerra, pero las cifras de muertos por los grupos narcotraficantes, el tipo de armas, ataques y demás situaciones son exactamente las mismas que muchos de los conflictos bélicos actuales. Quiérase o no, es un conflicto armado con varios grupos insurgentes cuyo objetivo tal vez no sea la independencia, sino el tráfico de los negocios, pero utilizan las mismas tácticas de terror. La guerra contra las drogas en México es una guerra, y mientras el tráfico siga teniendo demandas desde los Estados Unidos, es muy poco probable que se termine con casi una década continuada de muertes. Y otro de los países de la primavera árabe que no terminó bien es Libia, que está actualmente dividida en dos grandes facciones con distinto apoyo, sumado a ISIS y a Al-Qaeda, aprovechándose de la división para reclamar territorio como propio, y hasta los tuaregs controlando sus propias tierras de forma independiente. Desde 2016 se logró cierta unión entre ambos bandos apoyados por la ONU, Estados Unidos e Italia, y de esta forma están tratando de apuntar todas sus armas contra ISIS y el Concilio de Bengasi, que es otro grupo islamista. Los conflictos mencionados no son los únicos. Tenemos además graves situaciones en Kordofán, en Sudán del Sur, en Kashmir, en Balocistán, en Myanmar, en el sur de Tailandia, en el noroeste de India, todavía vigente el conflicto palestino-israelí, la supuesta tregua y fin de la lucha armada en Colombia, los maoístas de Naxalite, el enclave de Nagorno-Karabaj, los rebeldes en Filipinas, en el Magreb, en Darfur, en Etiopía con los Oromo y los Ogadén, y la lista es enorme. El pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y aquí en este pasaje la Biblia nos dice algo muy claro: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Aquí hay una condición. Aquí sí hay una condición: perdonar. Si el mundo
haría lo que nos dice este pasaje de la Biblia, perdonara, ¿habría guerras? Seguramente no. Hoy el mundo se debate en guerras, en violencia, por el odio. El odio destruye familias, matrimonios. El odio destruye millones de hombres y mujeres en la tierra, porque la Biblia nos habla claramente. El que no perdona no puede ser perdonado. No puede haber grietas. Eso de la grieta es un invento. Las grietas las creamos nosotros. Si nosotros realmente queremos funcionar en la plena voluntad de Dios, tenemos que perdonar. Tenemos que saber que el perdón es una exigencia, es un mandato, una orden. Aquel que no perdona no puede ser perdonado. Si se cumpliese esto, el mundo sería diferente. No hubiera habido guerras, no habría divorcios, no habría familias que se despedazan, familias que han perdido la identidad. Yo recuerdo cuando me contaban mis abuelos, que vinieron varios de mis tíos abuelos, Argentina, de Italia. La familia se dividió, eran 3, 4 familias, pero todos eran hermanos o tío abuelo, como los que yo tenía, que no los pude conocer. Algunos estaban en La Boca, otros fueron para el oeste. Nunca los vi. Algún por allí aparece alguno que me dice: yo soy Anacondia, de los abuelos de allí de Trani, provincia de Bari, donde nacieron mis abuelos. Pero yo no conocía a mis tíos abuelos, no conocí mi familia. ¿Por qué? Porque hubo odio, rencor y resentimiento entre ellos. Y yo perdí ese privilegio de poder haber disfrutado mi familia, haber visto a mis tíos abuelos, a mis primos, no los pude conocer. Y yo creo que muchos hemos pasado por esa experiencia. Qué importante es perdonar, qué importante si nosotros podemos perdonarnos. A veces siento un hombre y una mujer anoche que no estaban dispuestos a perdonarse. 4 hijos. 4 hijos no podían perdonarse. Estaban destruyendo un futuro. ¿Qué va a ser de esas criaturas si papá y mamá no se quieren perdonar? Y el odio vence. Se va a dividir, se va a despedazar. Todo eso es lo que el diablo ha puesto para destruir al hombre. Veíamos el primer documental en el cual se daba cuenta de la cantidad de conflictos bélicos que hay en el mundo. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo. Cuando yo comencé a ver este documental, donde solo se menciona la cantidad de guerras que hay en el mundo, me pareció tan largo. Pero a la vez tomé un poquito más de conciencia cuánto dolor, cuánta pobreza, cuánta hambre trae a las naciones, a los pueblos, a las familias del mundo, de tantos lugares del mundo, ¿no? Y a la vez me pareció interesante, por eso sumamos la palabra que daría el pastor Anacondia, diciendo: si el odio fuera algo que se erradica del corazón, esto podría solucionarse. No existirían las guerras, ¿no? Pero es una realidad, una triste realidad, ¿no? Ahora, sin ir a conflictos bélicos, queremos en esta tarde pensar juntos en los conflictos acá, nuestros, sin que haya una guerra, como decía antes, ¿no? Pero en las relaciones familiares, cuánto dolor, cuánto odio, cuánta falta de amor, ¿no? Aún en relaciones tan profundas como en la familia, cuántos divorcios, cuántos hermanos separados, ¿no? Como el testimonio de Anacondia, ¿no? Que nos ilustra bien, ¿no? Y quién puede decir: ah, no, en mi familia no hay ninguna relación rota. Eso es lo que el Señor nos dice: hay que amar.
Y no dice amar a la gente que nos cae bien, amar al que está cerca. Y no es una opción, es un mandamiento. Y si Dios nos pide ese mandamiento, por algo debe ser, ¿no? Es interesante definir la palabra prójimo, que no significa las personas en general, sino podría traducirse como próximo. Amen al próximo, al que está cercano, con quienes se relacionan todos los días, con quienes tienen contacto laboral, familiar, con el vecino o con quien convivan. Y es allí donde tenemos que entender que apunta Jesús cuando dice, amen a su próximo, al que tienen cerca. Y como decíamos antes, podemos considerarlo como el antídoto frente al odio. Ahora, esta es la pregunta. ¿Cómo amar en medio de un mundo tan lleno de odio? Y para colmo la medida que nos da el Señor, dice, amen a su próximo o a su prójimo. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Soportarlo simplemente? No, dice, así como te amás a vos mismo. ¡Wow! ¿Es fácil? No, no es fácil. Una de las cosas que seguramente podemos comenzar diciendo es que vivimos en un mundo donde se nos ocasionan muchas heridas en el corazón. Y alguien dijo, y creo que tiene mucha razón, qué difícil es amar si no hemos sido amados. Qué difícil es cultivar relaciones estrechas, buenas, flexibles, edificantes, cuando por ahí crecimos en un ambiente donde se nos maltrató, donde se nos trató con violencia, con abuso. Se abusó de nosotros, y todo ese cúmulo de experiencias difíciles hirió el corazón y nos lastimó tanto que a la hora de amar luego en la vida encontramos que es muy difícil. Incluso amarnos a nosotros mismos, ¿no? Por algo Jesús, ¿no? En su primer predicación, podríamos decir, cuando comienza su ministerio, Él lee en el Antiguo Testamento las palabras tan preciosas, ¿no? Que dice, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, ¿no? Exactamente. A los que tienen el corazón hecho pedazos, ¿no? Y cuánta gente anda en el mundo, capaz que atrás de una sonrisa, capaz que no se lo ve, no anda con el corazón en la mano, ¿no? Pero tiene el corazón roto. Pero Jesús vino a sanar nuestro corazón. Y yo creo que acá encontramos la primera condición, el primer paso indispensable que todos los seres humanos tenemos que dar para poder responder a esta propuesta, a este mandamiento de amar a las personas que tenemos en nuestro entorno. Permitir que el amor de Dios, que ese Dios que nos ama entrañablemente, pueda sanar nuestros corazones de aquellas conductas que nos han conducido al odio. Qué hermoso es comenzar a escuchar la voz de Dios que nos dice que nos ama y creerle. En esta tarde quisiéramos que tú pienses en esto. Dios te ama, y no es una simple frase. Dios lo demostró y lo demuestra de tantas maneras. Dios quiera que el Espíritu Santo pueda sanar tu corazón y abrir tus ojos espirituales para que te des cuenta cuánto y cómo te ama el Señor. Hay muchas expresiones en la Biblia en las cuales Dios expresamente manifiesta, nos da a conocer su amor. Jeremías, por ejemplo, uno de los profetas del Antiguo Testamento, a través de la voz de él, Dios nos diría, con amor eterno te he amado. Es un amor que no tiene límites, ni en el tiempo, ni a nuestras condiciones. Así es el amor de Dios. Y cuando podemos internalizar en nuestros corazones estas expresiones de amor de Dios, comienza a sanarse en nuestro corazón.
Viene a mi mente en estos días, ha sido conocido el testimonio de esta actriz, Andrea, ¿cómo era? Rincón. Andrea Rincón, creo que es el apellido, y hay un artículo en el diario La Nación, ¿no?, donde ella expresa, dice, ella mucho tiempo luchó con las drogas y sufrió muchísimo, la familia ya no sabía qué hacer con ella, y ella dice, Jesús me sanó, y si yo hubiera leído la Biblia mucho antes, no hubiera llegado a esto. Me encantó escuchar ese testimonio porque, bueno, es una figura conocida, pero nosotros conocemos muchos testimonios de que es real. Dios quiere y puede, y es el único que puede sanar nuestras vidas. Así, una vez que nuestro corazón está sano, entonces sí estamos en condiciones de amar a otros. Yo sostengo, y podríamos avalar esta expresión, uno de los gritos más fuertes que surge de la Biblia y que surgen del corazón y de la voz de Dios es diciéndole al ser humano, yo te amo, me importa tu vida, tengo buenos proyectos y buenos propósitos para ti. Hay uno de los versículos más conocidos de la Biblia en las cuales Juan diría lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, de tal manera amó Dios a las personas, nos amó a nosotros, que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para que podamos restablecer o tener una relación cercana con Él. Y hay otra palabra que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 8, y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y creemos sinceramente que la mayor expresión del amor de Dios está en esa cruz, ¿no? Fíjense que amar a otros requiere entonces que Dios, el Dios de amor, pueda sanarnos. Y podríamos decirlo de esta manera, que Él ame a través de nosotros, que Él exprese su buena voluntad, sus buenos propósitos en medio de las personas en las que nos conducimos y vivimos. Siempre me llama la atención una expresión que salió de boca del apóstol San Pablo, escribiéndole a los Efesios, tratando de describir el tamaño o las dimensiones del amor de Dios, y lo hace de esta manera. Precioso, precioso, esas palabras del apóstol Pablo, ¿no? Está en Efesios capítulo 3, versículo 18, dice, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho, mucho más grande de todo cuanto podamos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. ¡Qué precioso! La plenitud total. Dios es amor. Y cuando le conocemos y nos relacionamos y respondemos a ese amor amándole a Él, una de las consecuencias es que su plenitud, lo que Él es, comienza a llenar nuestros corazones, nuestros pensamientos, y eso a modificar y a manifestarse en nuestra conducta, en nuestras palabras y en nuestras actitudes, por supuesto, comenzando los que tenemos cerca, comenzando cotidiano, en los próximos, comenzarán a ver algo Dios está haciendo en la vida de esa persona, porque el amor de Dios comienza a manifestarse. De hecho, que esto surgió en la vida de Pablo, ¿no? Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Cuando veíamos este pasaje tan hermoso. La vida del apóstol Pablo es una demostración del amor sanador y transformador de Dios. Él, antes de ser el gran apóstol Pablo, era el perseguidor de los primeros cristianos. Él estaba, cuando estaban matando al apóstol, a Santiago, él estaba, dice, con la ropa ahí, a los pies de él. Era
uno de los que perseguían, y tal era el odio que lo impulsaba, ¿no? Esa ceguera espiritual que tenía. Pero cuando es tocado por el amor de Dios, cuando él entrega su vida a Jesús, cuando él se rinde a Jesús, su ser es transformado de tal manera que ahora es capaz de sufrir por la causa de Cristo y puede llegar a escribir estas palabras tan hermosas, ¿no? Fíjense que el pastor Carlos Onacondia también nos hablaba y decía la importancia única y esencial que tiene poder perdonar. Algunas veces amamos o estamos dispuestos a amar a un grupo selecto de personas que por ahí los tenemos más cerca o nos comprendemos mejor. Sin embargo, el amor que nos propone Dios, que nos manda Dios, indefectiblemente necesita saber perdonar a aquellas personas que nos rodean y que de una y otra manera, en distintas circunstancias, van a herir nuestro corazón, a través de acciones, de palabras, de conductas. Y cuando no nos ejercitamos en el poder de Dios, en la capacidad de perdonar una y tantas veces los daños que nos ocasionan, el amor va a ser algo esquivo para nosotros. Así es, ¿no? La herramienta del perdón. Cuando, aún ya siendo sanados por el Señor, ¿no? En nuestro diario caminar, si queremos ser obedientes al Señor, en amarlo a Él y en amar al prójimo, vamos a tener que usar el perdón. Algo habitual va a tener que transformarse en nuestra vida, en todas nuestras relaciones. Sin el perdón no hay posibilidad de que el amor crezca, de que el amor fluya. Nos gustaría, antes de despedirnos, preguntarle si acaso, para hacer que este mandamiento de amar a los próximos pueda hacerse efectivo en su vida, hay heridas en su corazón que necesitan ser sanadas. Jesús nos invita a ir a Él, porque Él tiene el poder de poner el bálsamo, la medicina sobre esas heridas. Si acaso en esta hora usted dice, necesito pedir perdón o necesito perdonar, cuando permitimos que Jesús llegue a nuestras vidas y su amor fluya, Él nos capacita para perdonar. ¿Saben por qué? Porque Él, el Dios de que nos formó, es el que nos ha perdonado tantas veces y que sigue con la misma actitud de perdón todas las veces que acudamos a Él buscando resolver un problema, volvernos a Él. Nos gustaría que podamos orar juntos y decírselo sencillamente de esta manera: poderoso Dios, tú me pides que te ame a ti en primer lugar y que ama a las personas que tengo en mi entorno. Pero necesito que sanes, Jesús, aquellas cosas que han quebrantado, que han roto mi corazón y que me impiden o me dificultan confiar en las personas, perdonarle a las personas y darles otra oportunidad. Jesús, tú prometes sanar mi alma y tú también me prometes que tu amor va a llenar mi corazón, me va a dar nuevas fuerzas, me va a ayudar a restablecer relaciones rotas y a sanar mi familia y a sanar las relaciones en todos los ámbitos. Jesucristo, entra en mi corazón. Sáname, lléname con tu amor. Perdona mis odios, mis amarguras y mis resentimientos. Quítalo de mi corazón y ayúdame a acercarme a las personas como tú lo haces conmigo, con una actitud de restauración
y de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Qué hermoso, ¿no? El perdón trae una liberación a nuestra vida que el que lo experimenta puede dar testimonio, ¿no? Sin lugar a dudas. De esta manera nos estamos despidiendo, por supuesto siempre abiertos a sus preguntas, a sus motivos de oración, y si Dios lo permite, nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao.